pacto junto con los integrantes del Poder Judicial Federal para elaborar esta primera herramienta en México que nos permitiera hacer un convenio, hacer un compromiso ante las mujeres del campo. Y hoy este pacto también ha sido actualizado, hoy es el Pacto Nacional de Género, y en esto también los tribunales han participado intensamente. Bueno, pues explicaré yo la dinámica de la mesa y yo agradeceré infinitamente a todas y a todos los ponentes que en respeto a la exposición de todos y cada uno consideren como tiempo máximo un lapso de 8 minutos y en auxilio de ustedes, si son tan amables, yo les advertiré cuando falte un minuto para el término de su exposición. Al público presente y a los que presencian el evento vía electrónica o mediante redes sociales, podrán formular las preguntas que consideren a los ponentes, quien así lo haya requerido. Les fue entregada una papeleta al auditorio presencial para anotar su pregunta con sus datos y a quienes va formulada la pregunta. Agradecemos infinitamente se identifiquen con su nombre y una cuenta de correo electrónico a quienes no nos dé tiempo de dar respuesta y podamos, junto con los panelistas, atender sus comentarios. Esto con la finalidad de que, si no es posible, pues ustedes tengan la respuesta adecuada. Pues yo doy ya inicio a esta mesa y en primer orden quiero comentar que estará como relatora de nuestra mesa la magistrada Marimar Salafranca, que estará haciendo la redacción de nuestras conclusiones. Ella es magistrada del Tribunal Unitario del Distrito 9, con sede en Toluca, Estado de México. Nuestra primera ponente es la doctora Doris Morales Martínez, quien nos hablará de la aplicación de la perspectiva de género en el derecho uruguayo, con especial relación al trabajo rural de las mujeres. La doctora Doris Perla Morales Martínez es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, estudios posuniversitarios en el Centro de Estudios Judiciales de Uruguay, impartió clases de técnica forense y derecho procesal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En 1989 fue designada juez letrado de primera instancia de Paysandú, de sexto turno. En 2003 fue nombrada ministra de Tribunal de Apelaciones del Trabajo del segundo turno y en el presente año fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Ha publicado en revistas de Facultad de Derecho, en jornadas uruguayas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social sobre el tema recurso de casación y en la ley de Uruguay. Será un placer escucharla, ministra. Muchas gracias. Buenas tardes. Reitero lo que ayer dije cuando tuve una pequeña intervención, que es el agradecimiento por la invitación. Ayer auguraba éxito a este congreso, hoy, por lo menos hasta este momento, se ha cumplido exitosamente lo que ya se vislumbraba ayer, por lo que felicito a los organizadores y estoy muy honrada de estar aquí. Quiero empezar mi charla explicando más o menos en breves momentos cómo es el régimen en nuestro derecho, porque fundamentalmente en Uruguay no hay fuero agrario. Es decir, no hay tribunales especializados en el tema, sino que hay, sí, procesos agrarios que son atendidos por los jueces del fuero común. Eso no quita que exista, sí, determinadas características de los procesos agrarios en la medida que son procesos sociales y como tales tienen en la norma procesal general una especial atención en función precisamente de ese carácter social que hace que al respecto se puedan notar dos cosas. Una es que la parte actora
en estos procesos siempre puede tener la posibilidad de modificar su pretensión aún más allá de la posibilidad que se tiene en los procesos comunes. En los procesos comunes es solo cumpliendo determinados requisitos. En los procesos sociales, dentro de los cuales está el agrario, puede modificar su pretensión aún en la audiencia preliminar, siempre y cuando que demuestre que cuestiones de mal asesoramiento o carencias de información han determinado que haya reclamado mal sus derechos. La otra característica es que el juez del proceso de carácter social y en especial del proceso agrario tiene facultades inquisitivas. En su momento, las facultades inquisitivas a que se hacía referencia eran las que tenía el juez penal en el proceso penal. En la actualidad, en Uruguay, el proceso penal dejó de ser inquisitivo y, por tanto, y es acusatorio, y, por tanto, esa remisión a las facultades inquisitivas hoy ha quedado derogada en cierto sentido, sin perjuicio de que mantiene las facultades inquisitivas, porque podemos tener dos posturas: unas, afiliarnos a la teoría que esa referencia a las facultades inquisitivas del juez del proceso penal sigue siendo a las mismas facultades que tenía en el proceso penal anterior el juez. Entonces, mantiene aquellos principios inquisitivos, o a la vez el propio Código General del Proceso también faculta al juez con facultades inquisitivas que se verían con mayor nivel en el proceso agrario. En definitiva, entonces, en el proceso agrario, como en todos los procesos sociales, el juez de Uruguay está dotado de facultades inquisitivas, sin perjuicio de que el proceso es fundamentalmente dispositivo, no es inquisitivo. El Código General del Proceso, que regula todos los procesos salvo los de carácter penal, establece un artículo en el 350.3 que le da estas facultades que me referí tanto al juez del proceso agrario como el del proceso laboral. El juez del proceso laboral en Uruguay, por eso voy dando ciertas pautas para irme acercando al tema final. El proceso laboral en Uruguay está regido por la ley 18.572, que es relativamente reciente, y estableció un proceso basado fundamentalmente en la celeridad, en el carácter de perentorio de los plazos, que en realidad lo tiene todos los procesos en Uruguay, tienen el carácter de perentorio los plazos que regulan. Además, el proceso laboral se hace por audiencias, con una sola audiencia en que se diligencia toda la prueba y al final de esa audiencia se dicta la sentencia o se dicta en un plazo no mayor a 20 días. También, como dije al principio, el juez del proceso laboral tiene facultades inquisitivas siempre para averiguar la verdad de los hechos alegados. O sea, en nuestro derecho el proceso laboral sigue siendo un proceso dispositivo. El juez del proceso laboral tiene el artículo 1 de esta ley 18.572 que le decía, que dice que el juez está facultado para averiguar o complementar la prueba, siempre y cuando respetando el principio dispositivo, que en principio significa que quienes traen los hechos al proceso solos pueden ser las partes. A su vez, también perfilando todo el tema final, en nuestro derecho han existido un montón de normas que van regulando las cuestiones relativas a la perspectiva de género y fundamentalmente también a las cuestiones de acoso, tanto sexual como laboral. Obviamente que el laboral no distingue el género, pero tiene obviamente vinculación también con las cuestiones de géneros. Dentro de estas normas, que son varias y que en el trabajo que yo en forma escrita envié y que seguramente lo van a conocer en su momento, hay unas cuantas leyes, pero que tiene una que abarca mayormente toda la cuestión de género, porque tiene un montón de normas relacionadas
con los procesos relativos a la situación de la mujer, con los procesos de naturaleza laboral, con las cuestiones relacionadas con la familia, con las cuestiones, como ya dije, relacionadas con el trabajo, es la Ley 19.580, que es una ley de orden público y es una ley que, obviamente, por ser de tal naturaleza, no puede ser evitado en su cumplimiento por los particulares. Nuestra Constitución, además, la Constitución del Uruguay, tiene una norma, que es el artículo 8, que establece el principio de igualdad. Nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, siendo solo distinguibles en función de nuestros talentos y nuestras virtudes. En definitiva, el principio de igualdad que rige a nuestro derecho significa que en ningún caso y por ninguna condición, salvo las que mencioné, las personas pueden ser distinguidas o discriminadas. Por eso, esta ley de género, digamos, es un desgajamiento de ese principio de igualdad que ya está recogido en nuestra Constitución. Esta norma que les estoy mencionando tiene un principio de interpretación en uno de sus artículos, es decir, un principio de interpretación e integración de la propia norma, que dice que en caso de conflicto o duda, la interpretación debe ser aquella que es más favorable a la mujer en situación de violencia basada en género. Esta es una norma general de interpretación de toda la norma que les mencioné. Además, tiene reglas especiales de valoración de la prueba, sin perjuicio de que en la norma que refiere a la prueba en estos procesos de género, remite al artículo 140 del Código General del Proceso, que es el código que regula todos los procesos, y este artículo 140 establece como regla básica para la valoración de la prueba la sana crítica. Sin perjuicio de que la ley de género también pone como primer argumento de valoración probatorio el de la sana crítica, agrega una serie de indicios, por ejemplo, a los que se le da valor significativo, relacionados no tanto con la mujer, sino con los niños, porque dice, entre otras cosas, que las declaraciones de los niños deben de ser tenidas en cuenta en función de lo que declaren, no pueden ser desechadas simplemente por tratarse de niños. En lo que nos interesa, porque lo vamos a relacionar con la materia de trabajo, esta norma, la 19.580, dice que el artículo 40 asegura la permanencia de la mujer en el trabajo de diferentes maneras, asegurando el pago del salario durante el periodo en que ella tiene que concurrir a audiencias o faltar a su trabajo por tener que concurrir a juicios sobre violencia de género. También se le otorga una licencia por un día para estas cuestiones. También la ley determina que se le pueda flexibilizar el horario y el lugar de trabajo en función de que exista alguna cuestión de género. Y además que estas cuestiones no pueden perjudicar su carrera funcional. Por supuesto que la ley es sumamente abarcativa porque también refiere a las políticas públicas, a cómo el Estado en general debe tomar en cuenta las cuestiones de género. Regula también una serie de procesos y a la vez en Uruguay se están creando los juzgados de género. Hasta el momento hay uno solo creado en una ciudad del interior que se llama San Carlos, en un departamento del interior que se llama Maldonado, que se inauguró en febrero de este año. Y todavía no hay elementos como para estudiar cómo ha sido su funcionamiento. En la otra pata de lo que quiero mencionar es el trabajo rural. El trabajo rural en Uruguay ustedes saben que la legislación uruguaya ha sido muy adelantada en general y en especial sobre la materia de trabajo. Tiene desde los años 40 lo que se llama el Estatuto del Trabajador Rural, que regula todas las cuestiones
relacionadas con las categorías, las condiciones de trabajo, las condiciones de higiene, las condiciones en que se debe prestar la actividad laboral en el campo, la forma en que se les debe proporcionar alimentación, se les debe proporcionar vivienda y otro tipo de condiciones, todas reguladas por esta norma que ya les digo, la ley es 14.785 y es de los años 40. A su vez, hace poco tiempo se dictó la ley 18.441 que regula la jornada de trabajo del trabajador rural. Hasta este momento, el trabajador rural estaba exento del horario de 8 horas. El régimen de trabajo en Uruguay es 8 horas de trabajo. Más allá de esas 8 horas se generan horas extras. El trabajo rural no tenía derecho a horas extras. Luego de esta ley tiene regulado las horas extras más allá de las 8 horas y el régimen de descanso semanal. También quería hacer una pequeña referencia a cómo es visto el trabajo rural de la mujer desde la óptica de las ciencias sociales de Uruguay. Y por eso ustedes también van a ver en el trabajo que yo mandé, van a ver que me refiero a algunas ponencias o trabajos realizados por personas integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales e incluso también del Ministerio de Agricultura y Pesca, que es el ministerio que se relaciona con la actividad rural. En los trabajos de ciencias sociales a los que yo me referí, concluyen en que la mujer en el trabajo rural se encuentra en una situación de desventaja, que en términos generales hay una gran y una rígida, mejor dicho, división del trabajo y que perjudica a la mujer en fase a una concepción un poco patriarcal de las formas de trabajo en el campo. Entonces, según estos trabajos de ciencias sociales, ven que la mujer está relegada fundamentalmente al trabajo doméstico, también aún en el campo, al trabajo doméstico y a las tareas de cuidado de la familia. Por eso estos trabajos han individualizado acerca de la situación de la mujer, cómo se encuentra en el trabajo rural, y dicen que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, porque deben de afrontar problemas estructurales para acceder a empleos de calidad en el campo. Es decir, ustedes saben que fundamentalmente algunas tareas agrarias requieren determinada especialización y las mujeres se encuentran a veces en peores condiciones para acceder a esas especializaciones. En el trabajo del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, que yo menciono en lo que escribí para este congreso, se concluye, entre otras cosas, en que las mujeres rurales sufren desigualdad, tienen un debilitamiento en lo que refiere a su autonomía económica. En general, el trabajo de la mujer el trabajo rural de la mujer se ve invisibilizado en esta conjunción y poca distinción entre el trabajo doméstico y el trabajo realmente productivo del campo, digamos. Tienen también limitado acceso a la tierra, a la propiedad de la tierra. También tienen dificultades en el acceso a la asistencia técnica para la actividad laboral en el campo. Tienen una mayor carga laboral en general en el campo, y me permito decirlo, creo que en general las mujeres tienen siempre una mayor carga laboral, porque al trabajo en sí mismo se agrega el trabajo doméstico, casi siempre. Y también este trabajo apunta a que hay una limitación de los derechos de la mujer en el trabajo rural. Con estas premisas y este ligero resumen que les hice hasta ahora, es decir, que sepan que en Uruguay no hay un fuero agrario, que las cuestiones agrarias se
son entendidas por los jueces civiles, los jueces comunes, de los fueros comunes, que tal vez no tienen el tipo de procesos que ustedes tienen acá, son otro tipo de procesos, porque es otro régimen de propiedad de la tierra el nuestro, diferente a este, y que tenemos leyes de género que tratan de solventar a la mujer en sus actividades, y tenemos un proceso laboral que tiende generalmente a la celeridad, con el fin de arribar a una sentencia en términos de prontitud que no hagan que los derechos se vean disminuidos por el paso del tiempo. Les decía que con estas premisas yo analicé algunas sentencias de materia de trabajo en la que se analiza el trabajo rural de la mujer. Cité una sentencia número 22 del año 17. Aclaro que estas sentencias son todas previas a que existiera la ley de género, sin perjuicio de que tratan el tema de género y lo resuelven en realidad utilizando la perspectiva de género, más allá de que no existiera una ley específica, sino simplemente porque fundamentalmente tal vez haciendo un desgajamiento de nuestro principio de igualdad que está en la Constitución. Esta sentencia que les decía que es de un tribunal, allá tenemos 4 tribunales de apelaciones del trabajo que entienden las segundas instancias de los procesos laborales. Y en esta sentencia y otras que yo relevé, tiene especial relevancia el hecho de la invisibilización del trabajo femenino en función de no distinguirlo con relación al trabajo de la mujer en su propia casa, el trabajo doméstico. En esta sentencia que yo les traigo a colación, el demandado, el empleador, decía que en realidad no era un vínculo de trabajo, sino que era un vínculo afectivo. Entonces, en esta sentencia, los jueces tomaron en cuenta la particularidad del trabajo rural, es decir, en Uruguay hay cierta gran distinción entre lo que es el campo, el interior y lo que es Montevideo. En este se toma en cuenta y se analiza específicamente las condiciones del trabajo rural y en este caso se condenó al empleador a pagarle daño moral por la deficiencia en las instalaciones higiénicas que no eran como corresponden en cuanto a las habitaciones. Además, se dice que no se aseguró el trabajo sano e higiénico, que se puso en riesgo de salud a la trabajadora por las condiciones en que ella tenía que pernoctar en lugares donde había productos tóxicos. Tengo otra sentencia también del año 2010, que también, exactamente igual que el otro, se había alegado por el empleador que la relación era sentimental y que incluso en este caso había sido ocultada la relación, es decir, que era oculta, que no era pública. Pero también acá se entendió que los trabajos de ordeñe, plantaciones, cría de terneros, manejo de tractor, eran trabajos rurales que estaban relacionados con la actividad rural de la empresa y no con la actividad doméstica, que sería el fuero más íntimo de la casa-habitación. Otra sentencia del 2013 refiere a la categoría, lo que hablábamos hoy de cómo a veces a la mujer le cuesta alcanzar las categorías laborales que implican un sueldo superior. En se la tenía calificada como cocinera y sin embargo hacía trabajos de peón especializado, que es una categoría superior con un salario superior. Entonces se condenó al pago de las diferencias. Entonces, estas y otras sentencias que relevé en su momento me hacen concluir en mi ponencia final acerca de qué quise decir con todo lo que hablé hasta ahora. Es con relación a las conclusiones relacionadas con la jurisprudencia y el trabajo de la mujer rural en nuestro derecho. El relevamiento de estas jurisprudencias me hace decir que, en general, a la mujer se la categoriza de forma inferior que al varón, es lo que se advierte en los procesos, que a veces se les otorga condiciones de trabajo desfavorecedoras,
Como dije, el Estatuto del Trabajador Rural es muy férreo, tiene muchas indicaciones de cómo deben ser las condiciones de vivienda, de trabajo, de higiene, y muchas veces a las mujeres se le otorga aún condiciones inferiores a las que los hombres. La invisibilización del trabajo también de la mujer, porque se quiere hacer ver, en cierto sentido, que es trabajo doméstico relacionado con una actividad, una relación afectiva entre la actora y el demandado, y sin embargo es una relación laboral. Es decir, en nuestro derecho la esposa puede ser empleada del esposo, más allá de la relación de matrimonio. Y esto es lo que en principio sucede, es decir, en la generalidad de los procesos laborales relacionados con el trabajo de la mujer rural, se les cuestiona la categoría, se les cuestiona el propio trabajo como trabajo asalariado, tratando de ocultarlo bajo una relación afectiva. Hoy, como yo les dije, estas sentencias son anteriores a la ley de género, pero hoy con esa herramienta legal, tal vez el fundamento jurídico para hacer lugar, todas estas sentencias que yo les comenté le hicieron lugar a los reclamos de la mujer. Todas estas sentencias hubieran tenido hoy el fundamento de la ley de género, porque hay una concreción en ella sobre los derechos de la mujer. Anteriormente, y yo creo fundamentalmente, la Constitución uruguaya en el artículo 8 no distingue a nadie, todos los habitantes de la República son iguales, y en esa igualdad, obviamente, y sin lugar a dudas, entra la igualdad de la mujer y la igualdad en el trabajo. Y hasta aquí, y creo que habiendo cumplido con el horario que me otorgaron, nuevamente agradeciendo haber sido invitada, felicitando a los organizadores y estando muy honrada de estar en este panel. Les agradezco y he terminado mi exposición. Muchas gracias. Pues qué interesante conocer las diversas legislaciones como es en el país de la ministra Uruguay. Qué interesante conocer cómo en la diversidad de los países de América, pues la mujer sufre esa vulnerabilidad, es del esquema vulnerable. Y qué tristeza darnos cuenta que también en otros países compartimos precisamente la invisibilización de la actividad de la mujer, y sorprendente cómo nos señala la ministra, que puede en su país la mujer ser empleada del esposo, y creo que aquí en México pues lo es sin que sea calificada como tal, no es parte de su tarea como esposa. Interesante lo que nos comenta acerca de la flexibilización que la ley intenta proteger en sus horarios, en su tarea laboral. Y bueno, pues las conclusiones que ella nos da creo que las compartimos en la diversidad de la sociedad que conocemos en términos generales. Muchísimas gracias por su disertación. Pues ahora corresponde el uso de la voz a la maestra Anabel López Sánchez, quien está también compartiendo aquí nosotros y nos hablará acerca de las mujeres rurales en México y la perspectiva de género. Nuestra disertante tiene estudios en educación y sociología, cuenta con una destacada trayectoria laboral en la docencia e investigación y en el servicio público. Es feminista, activista de diversos movimientos y defensora de los derechos humanos y derechos políticos de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas. Actualmente se desempeña como directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del Instituto Nacional de las Mujeres. La escuchamos, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reciban un saludo de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassman, y estamos muy agradecidas por
permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión que nos parece oportuno para hablar sobre la justicia agraria y perspectiva de género. Sin duda, el trabajo que todas y todos ustedes tienen en relación a la tarea de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres es fundamental. Estas palabras que voy a compartir con ustedes fueron inspiradas por mujeres rurales de México que han defendido a contracorriente la tierra y el territorio y han sembrado su lucha para una vida digna y con justicia social para todas y para todos. Como Carmelina Santiago Alonso, zapoteca oaxaqueña, que se fue en paz hace algunos meses, después de haber logrado el derecho al agua para los pueblos del Valle, las comunidades del Valle de Oaxaca. A este país, alimentado por las mujeres y hombres del campo, se le había olvidado que esas manos que siembran lo que comemos, que protegen la tierra, el agua, los bosques y el territorio en su totalidad, que reproducen la diversidad de semillas criollas, que abonan las raíces de lo que somos y que se organizan y luchan para el bien común, son las manos de las mexicanas y mexicanos más empobrecidos y sin reconocimiento social. Para ellas y ellos, sobre todo para ellas, las mujeres rurales, las palabras desarrollo, justicia, justicia social habían sido históricamente una quimera. Las mujeres rurales de México habitan los 2.469 municipios que integran el territorio nacional. Ellas producen el 50% de los alimentos que consumimos. Han conservado y heredado los conocimientos que forman parte sustancial de nuestra identidad. La cultura culinaria que presumimos en el mundo, que tenemos una de las mejores cocinas del mundo, la medicina y la partería tradicional con las que han nacido y sobrevivido generaciones enteras, las lenguas indígenas que aún se conservan, los tejidos y el arte de cada uno de los 68 pueblos indígenas del pueblo de México tienen una línea conductora fundamental: el trabajo y el conocimiento de las mujeres rurales mexicanas. El territorio nacional, que en un 51% es propiedad social, ha sido protegido y defendido, ahora más que nunca, de los proyectos extractivos neoliberales por las mujeres del campo. Ellas se organizan y defienden la tierra, pero no tienen la posesión. Ni la posibilidad de participar en la toma de decisiones, ni de representar a sus comunidades agrarias en la misma medida que los hombres rurales. Como ustedes saben, de los 5.4 millones de personas con derechos agrarios en este territorio, solo el 27% son mujeres. Y solo 21% de quienes integran los órganos de representación son mujeres. Y si nos vamos a las presidencias, no alcanzan ni el 8%. Es decir, las mujeres campesinas y rurales, que también son indígenas, son por lo menos el 17%, han defendido y conservado con su trabajo diario los bienes colectivos de este país. El cuidado de la vida en común tiene el trabajo y la energía de las mujeres rurales, pero ellas no tienen los derechos y el reconocimiento y la valoración social necesaria. La vida cotidiana de las 13,5 millones de mujeres que viven en las zonas rurales de nuestro país expresa la realidad de desigualdad de género, de discriminación y exclusión que pervive en México. Ellas trabajan casi 12 horas más que sus pares masculinos en el campo. Dedican más tiempo al cuidado y protección de las y los otros, incluso desde que son niñas y adolescentes, mientras que para sí mismas las posibilidades de acceder al bienestar, derechos y servicios como la educación formal, a la salud, son muy limitadas aún. Ni hablar del descanso, actividades de esparcimiento y desarrollo personal. La desigualdad que viven las mujeres rurales se expresa también en las formas de violencia sexista, aunque las violencias de género son compartidas por mujeres de todos los contextos y grupos sociales. Para las mujeres rurales, estas desigualdades se acentúan más. A esto se suma la exclusión social
por ser campesinas, por hablar una lengua indígena o por vivir en contextos con menor acceso a medios y vías de comunicación, así como a las propias instituciones. Sabemos que la justicia social, de la cual el quehacer de ustedes, en el cual el quehacer de ustedes tiene un papel relevante, es la puerta de entrada a otros derechos. Para las mujeres rurales, la ciudadanía plena pasa por el reconocimiento social e institucional de las desigualdades y la discriminación estructural que ha inferiorizado la vida rural, que ha despojado al trabajo campesino del reconocimiento de su importancia primordial y ha expoliado los conocimientos ancestrales de las mujeres indispensables para nuestra sobrevivencia, hasta convertir el campo en el sinónimo de atraso y de ignorancia, en el que no hay sujetos sociales, políticos, ni sujetos colectivos de derechos. ¡Qué gran ironía! Mientras esto ocurre, tienen el 50% del territorio de este país. Para las mujeres rurales, acceder a derechos, incluyendo los derechos agrarios, requiere una política pública que las reconozca como interlocutoras, que coloque en el centro sus necesidades como mujeres. Requiere hacer visibles las violencias de género, hacer visible cómo el patriarcado ha limitado o ha negado la palabra de las mujeres, desconocido sus trabajos y aportes y ha relegado su derecho de participar, representar y tomar parte de las decisiones colectivas. Desde Linmujeres estamos ciertas de que la promoción y el avance de los derechos agrarios de las mujeres rurales implica la consolidación de un proyecto de país con una clara meta de combate a la pobreza, de erradicación de la discriminación, el racismo y la violencia contra las mujeres. La justicia social y la justicia en clave de género son las llaves maestras para concretar derechos y demandas de las mujeres en el campo. Las mujeres rurales demandan ser… Nos queda un minuto, querida. Perdón, sí, voy a terminar. Las mujeres rurales nos demandan ser, tener y decidir sobre sus tierras. Y por eso, desde Linmujeres impulsamos la estrategia integral para el acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y al territorio y al reconocimiento de sus derechos agrarios. Les contamos que estamos trabajando de manera coordinada con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional para impulsar, por un lado, procesos de fortalecimiento de la participación de las mujeres en los órganos de representación e impulsando acciones para promover el acceso de las mujeres a la tierra y al territorio. Y es aquí donde queremos invitarles a que se sumen a esta estrategia como tribunales, como tribunal agrario, para poder seguir construyendo un camino que permita que las mujeres puedan acceder a sus derechos, para que podamos cambiar esa cifra, esa brecha de desigualdad que solo las coloca en el 27% de mujeres con derechos, a al menos alcanzar la paridad. En esta tarea de garantizar a las mujeres el acceso a la tierra, sin duda ustedes tienen mucho que aportar. El llamado es que nuestras metas institucionales encuentren… Ay, perdón. Bueno, perdón. Es que nuestras metas institucionales encuentren sus fuentes en las luchas de las mujeres por la justicia agraria y más allá por la justicia social y la igualdad. Que sea palabra de las integrantes de los comisariados ejidales y comunales, que las posesionarias y sobre todo de las que no tienen derechos agrarios, la motivación más profunda de nuestra labor conjunta. Discúlpenme el minuto robado. Mil disculpas, maestra. Estamos en esta dinámica. Bueno, pues es que interesante escuchar y volver a escuchar toda la discriminación, la violencia sexista que existe, la falta de justicia social hacia las mujeres, y qué interesante saber que hay una institución de Inmujeres que está dedicada al estudio de esto que está pasando con la mujer rural, y sobre todo que está haciendo propuestas importantes para la consolidación de proyectos que en este país
conduzcan para las soluciones que requieren las mujeres rurales. Gracias a InMujeres por esta participación activa, por esta convocatoria que nos hace incluso a los tribunales para coadyuvar en este mejoramiento para la vida de la mujer rural. Gracias, maestra. Bueno, pues dentro de nuestra mecánica tenemos a una siguiente ponente. Y yo quiero hacer aquí un énfasis porque se trata de la doctora Arely Madrid, quien es cofundadora de los tribunales agrarios. Una mujer a la que todos conocemos, todas y todos conocemos, como estudiosa, como impulsora de proyectos hacia la clase campesina, como en un movimiento fuerte frente a caballeros que eran los que conducían el pleno. Ella imponía su determinación, su convicción, su explicación, su interpretación de la ley para llevar esa justicia del campo hacia la verdad legal que como Tribunal Superior Agrario tenían que resolver. Nuestro reconocimiento a nuestra querida magistrada en retiro. La doctora Arely Madrid es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho del Estado. Se ha desempeñado en el ámbito político, porque todos la conocemos, como diputada, senadora y delegada del Consejo para la Integración de la Mujer en San Luis Potosí, asesora del oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, en donde ella fue nombrada como la primera mujer delegada representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Morelos, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social de los Pueblos Indígenas, y también fue secretaria de Gobierno cuando se dio el conflicto armado del Lo cambiamos nada más. Sí. No sirve porque está prendido. Bueno, les decía que saludo con muchísimo cariño a los que se encuentran escuchando acá en este momento, porque hay muchas caritas conocidas y muchos que iniciaron junto conmigo en el propio tribunal y que traen gratos recuerdos porque muchos son parte de los magistrados que somos fundadores de los tribunales. Yo siempre digo cofundadora, porque los fundadores de los tribunales fuimos 5, no solo uno. Es Sergio García Ramírez el presidente, luego Gonzalo Armienta Calderón, Rodolfo Veloz, Luis Porte Petit y Lams. Los 5 formamos el tribunal y con mucho orgullo hicimos un trabajo con mucho amor, con mucho cariño. Y a mí me da un doble orgullo el saber que mi foto está en medio de todos los magistrados ahí en el Tribunal Agrario. Esa que ven ahí en medio, soy yo, que sigo estando igual, pero no es cierto. No, pues eso quisiera, pero me trae muchos recuerdos mi tribunal, demasiados recuerdos por el enorme esfuerzo que hemos tenido que hacer. Yo quiero comentarles a ustedes acá también que saludo a muchos, en primer lugar a la magistrada Carmen Laura, que ha sido compañera mía de muchas luchas y ha estado en todo esto, que aún a mí me parece, de veras lo digo de corazón, y no sé quién se pueda molestar o no, pero yo lo digo de corazón, Carmen Laura debería de ser magistrada superior en este momento, porque Carmen Laura le ha dado mucho al sector agrario y le ha dado mucho y le dio mucho tanto a la reforma agraria como al Tribunal Agrario. Ella es una...
Y saludo a los ponentes, a la doctora Doris Morales Martínez, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Gracias por su exposición. A la doctora Inmaculada Montealbán Huertas, magistrada del Tribunal Constitucional de España. Y a la maestra Anabel López Sánchez, directora de Mujeres. A la licenciada Claudelena de Buen, presidenta de la Barra del Colegio de Abogados. A la magistrada María del Mar Salafranca, Tribunal Unitario Agrario, Distrito 9, a la magistrada Leticia de León Torres, Tribunal Unitario Agrario, Distrito 10, y al magistrado Delfino Ramos Morales, magistrado unitario Agrario, Distrito 47. 2 años después de iniciados los tribunales agrarios en el 92, con su conformación de manera conjunta con la Procuraduría Agraria, hoy es un honor estar con ustedes en esta mesa de análisis de la justicia agraria y perspectiva de género. Haber sido la primer mujer como delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria y la primer cofundadora de los tribunales agrarios me ha permitido conocer el avance de los órganos agrarios y el esfuerzo de los magistrados. Ha sido difícil la integración de las mujeres en muchos campos. Durante la época del EZ también se hizo un esfuerzo. Hay cosas que la gente no conoce muy bien, que a mí me ha permitido conocer porque fui secretaria de gobierno cuando el EZ y me tocó trabajar y estar en lucha constante con algunas cuestiones de marcos. Ahí también participaron las mujeres buscando y exigiendo la igualdad de equidad y la paridad en el género. Por eso creció el número de milicianas, porque en la lucha eran 7 mujeres, pero resaltó una sola, la comandante Ramona. Todos la conocen porque de ella era la que más se hablaba. Ramona dio una lucha muy fuerte en esto y de ahí que en el marco de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha implementado criterios que constituyen herramientas de apoyo a la actividad jurisdiccional, que pueden significar algunos retos para resolver los problemas jurídicos, toda vez que el trasfondo del caso está presente la variable del género y en las muchas veces es la mujer la violentada, lo que no significa que en todos casos deba resolverse en favor de ellas, sino que deben de vencerse esas circunstancias. De ahí sea hoy una obligación de todos los juzgadores, cuando se advierta situaciones de desigualdad, determinación, violencia, el ambiente difícil que se ha hecho, resolver con perspectivas de género. Hay instrumentos para juzgar con perspectivas de género, cosa que yo hubiese querido tener en mi momento. Nosotros resolvimos en los tribunales a como podíamos y buscábamos la manera de estar cerca de las gentes para tener todo elementos de cómo hacerlo. Recuerdo que en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este documento elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y otros, Fernández Ortegas y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país, cosa que no ha parado con el feminicidio. Dice, tuvo el propósito de materializar un método analítico que incorporó la categoría de género al análisis de la cuestión litigiosa,
Así constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente mujeres y niñas. Esta nueva versión del protocolo recoge los avances que se han dado en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y la evolución que han tenido los estándares internacionales de derechos humanos en materia de género. Para armonizar ambos contenidos, mediante este documento se busca proveer a las personas encargadas de impartir justicia de una herramienta práctica que facilite la comprensión sobre la impartición de la justicia y las obligaciones de juzgar con perspectiva de género, y sobre todo que se auxilie en la aplicación de dicho método de análisis para la resolución de controversias. A esta se sumó el Pacto General del Género de la Asociación de Impartidores de Justicia. Los tribunales agrarios dentro del programa Mujeres por el Acceso a la Tierra han realizado en 28 tribunales unitarios agrarios itinerancias donde se admitieron y tramitaron 1.665 asuntos, respecto de los cuales se han resuelto 416 sentencias, de las cuales 190 son sentencias con enfoque de paridad, equidad y perspectiva de género. Mi reconocimiento a los magistrados que han estado haciendo el esfuerzo por impartir la justicia con perspectiva de género. Hay muchas cosas que se tienen que decir, y aunque el tiempo es muy corto, yo le puedo nada más aumentar, por ejemplo, en lo del EZ, el esfuerzo que hicieron, el esfuerzo que hacía Ramona, porque el EZ reconociera, porque no es lo mismo lo que se dice que lo que se hace. No se reconocía a las mujeres, a pesar de que dizque venían ellos para formar cosas diferentes, todavía las milicianas no eran reconocidas, eran uno más de los montones de mujeres que luchaban más que por tener un espacio político, luchaban por tener de qué comer, porque les hacía falta en sus comunidades. El EZ, así de rapidito les diré cómo se conformaba. El EZ se conformaba… ¿Un minuto, magistrada? Un minuto, bueno, cierro con esto, señalándoles, diciéndoles que se conformaban de diversas formas de participar. Tenían escuelas que los maestros en realidad no llegaban porque les tenían miedo. Entonces, ellos hacían su esfuerzo y las gentes también hacían su esfuerzo. Las mujeres siempre han estado en una lucha constante y yo me siento orgullosa como parte del sector campesino. En el sector campesino hemos tenido una lucha constante. Beatriz Paredes encabeza muchas de nuestras luchas y somos muchos del sector campesino que no dejamos de luchar y vamos a seguir luchando. Muchas gracias. Gracias, querida magistrada. Como siempre, es un gusto y un placer escucharla en esa vanguardia siempre de la defensa de los campesinos y en este caso de la mujer campesina. Nos ha hecho un recuento de los documentos que usted alcanzó a conocer antes de dejar la magistratura, como es el protocolo y el juzgar con perspectiva de género, y ahora nos ha hecho un repaso de la actualización que se ha hecho del Pacto Nacional de Género y cómo se ha asumido en este nuevo pacto, con la participación de los tribunales agrarios también, las fórmulas nuevas para atender los requerimientos de la mujer campesina. Muchísimas gracias, magistrada. Pues ahora toca el turno, en la continuación de este panel, la participación del magistrado Delfino Ramos, quien nos hablará de cómo juzgar con perspectiva de género. El magistrado es licenciado en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Formó parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y de la Procuraduría General de la República. Ingresó a los tribunales agrarios en marzo de 1993 como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8, con sede en la Ciudad de México. A partir de 16 de diciembre de 2011, fue nombrado magistrado unitario, siendo adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con sede en Iguala, Guerrero. Actualmente está adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 47, con sede en Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla. Le escuchamos, querido magistrado. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a los convocantes y organizadores la invitación a participar en este importante evento. En segundo lugar, quiero tomarme unos minutos para externar mi reconocimiento a todas las magistradas y magistrados que integramos los tribunales agrarios, principalmente a sus equipos de trabajo, porque sin ellos no podríamos dictar sentencias ni tampoco dar esa certidumbre jurídica a los que la Constitución nos obliga. Entonces, un abrazo a ellos. También quiero agradecer a los que estuvieron y ya no están físicamente en los tribunales agrarios, así como a los que materialmente están ausentes, porque ellos formaron parte de la construcción de lo que ahora son los tribunales agrarios. De ese más de 1 millón de asuntos resueltos, incluyendo a la magistrada Arely Madrid y a todos los fundadores, fue una importante labor. Nos consta porque estuvimos ahí en 1995 en el Tribunal Superior Agrario. Después de estas palabras, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de la perspectiva de género. En el marco de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, el Poder Judicial Federal ha generado criterios que orientan la actividad jurisdiccional. Dentro de esos criterios destacan los relativos a la perspectiva de género, que obligan a los órganos jurisdiccionales a reconocer y garantizar la igualdad de todas las personas. Esta herramienta jurídica nos pone ante nuevas formas de comprender las relaciones sociales y visualizar la historia individual y colectiva. Frente a esta realidad, es frecuente que la sociedad rechace los cambios motivados por un conjunto de creencias que la mayoría de las veces reflejan el desconocimiento y la falta de compromiso con la igualdad de género. Ante eso, los órganos de impartición de justicia deben informar que introducir la perspectiva de género a las labores jurisdiccionales no implica en ninguna medida la preferencia incondicional hacia alguna de las partes, sea del género que sea, ni tampoco compromete la imparcialidad judicial. Así, juzgar con perspectiva de género implica cuestionar la aparente neutralidad de las normas, visibilizar que en muchas ocasiones éstas se construyen sobre estereotipos con expectativas y roles sociales asignados en forma arbitraria a hombres y mujeres en virtud de su género. En ese contexto, nuestro máximo tribunal elaboró un protocolo para juzgar con perspectiva de género, con el propósito de atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las personas. Todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los derechos de hombres y mujeres. En dicho protocolo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recogió los principales instrumentos normativos con los más altos estándares nacionales e internacionales relativos a la protección de los derechos humanos a efecto de evitar la discriminación por aspecto de género, de manera que tal instrumento permite hacer factible el derecho a la igualdad consagrada en la Constitución y en diversos tratados internacionales. Sobre esa misma línea, el Poder Judicial Federal desarrolló una construcción teórica del tema de igualdad, para así demostrar que cuando no se atiende, se genera discriminación. En relación al tema que nos ocupa, se sostiene el protocolo que es un método que bajo un esquema de interseccionalidad detecta la presencia de tratos diferenciados y determina si dicho trato es necesario y por lo tanto legítimo, o por el contrario,
es arbitrario y desproporcionado y por ende discriminatorio. Conforme al expuesto, debe decirse que la ley agraria no establece ningún criterio de discriminación generado con base en una categoría sospechosa, esto es, raza, género, sexo o alguna otra calidad específica. Sin embargo, conforme a los lineamientos del Poder Judicial Federal, los tribunales agrarios tienen la obligación de analizar los planteamientos de las partes que intervienen dentro de un juicio y verificar si existe sospecha de una posible discriminación, desventaja o vulnerabilidad de alguna de las personas que afecte los derechos fundamentales de aquellos que intervienen en la sustanciación del procedimiento. Los tribunales agrarios, como órganos federales dotados de autonomía para emitir sus fallos, están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana, quedando tendiente a anular o menospreciar los derechos y libertades de las personas, partiendo del principio de que el varón y la mujer son iguales ante la ley, debiendo proteger la organización y el desarrollo de la familia. En el quehacer jurisdiccional agrario convergen diversos aspectos que inciden en la generalidad de la perspectiva de género. De ahí que los operadores jurídicos en la materia deben estar atentos a los planteamientos de las partes, partiendo de la base de que es el Estado, por conducto de sus órganos e instituciones, el que debe proteger los derechos de las personas en términos de ley. Por ello se insiste, es importante detectar en los asuntos que se someten a la jurisdicción agraria las situaciones de poder, el desequilibrio entre las partes, la desventaja de una y otra, la vulnerabilidad de las personas y cuestionar la neutralidad del derecho aplicable en busca de una solución justa e igualitaria. En el entorno en que se desarrolla la justicia agraria, es recurrente encontrar como parte en los litigios personas de edad avanzada, mayormente mujeres, que pertenecen a un grupo vulnerable y que en lo general se encuentran en situaciones de desventaja respecto de las demás partes que intervienen en juicio, lo que obliga a los tribunales agrarios a resolver bajo un enfoque de perspectiva de género. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 1 de la Constitución General, que señala que todas las personas gozan de los derechos humanos que la misma establece y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, por lo que se obliga a la protección reforzada de las personas, incluyendo los menores de edad y adultos en edad avanzada, que si bien no puede equipararse la vulnerabilidad de la infancia con las personas de edad avanzada, ambos grupos se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto del resto de la población. Los derechos de las personas mayores se encuentran contenidos en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Nos queda un minuto, magistrado? Sí, y el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. En el ámbito interno, si bien el derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia no está expresamente reconocido en la Constitución, el mismo puede entenderse como un derecho fundamental al estar contenido en la protección que merecen los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad de las personas, a la igualdad y al establecimiento de condiciones para el desarrollo personal, los cuales se encuentran reconocidos en los artículos 1, 4 y 29 del segundo párrafo de la Constitución General. En virtud del tiempo que tenemos asignado para la exposición, voy a dejar de exponer algunas cuestiones, pero creo que en lo general ya di un panorama general de lo que es la perspectiva de género y de lo que estamos obligados a hacer como tribunales unitarios agrarios. Solo queda comentar que la magistrada Carmen Laura López Almaraz, como presidenta del Comité de Igualdad de Género, va a publicar próximamente las resoluciones que se han emitido en ese tenor para que públicamente y todas las personas puedan leerlo y observarlo, cuáles son los criterios que hemos sostenido varios tribunales agrarios respecto de esta herramienta importante. Muchas gracias por su atención. Un saludo muy cordial desde España. Importante es el énfasis que el magistrado hace
en qué debemos hacer los órganos de impartición de justicia frente a la perspectiva de género y sobre todo los tribunales agrarios. Yo quiero felicitar al magistrado como a todos los demás magistrados y magistradas que han sido vehementes en actualizarse en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, y tenemos de todas y de todos ya sentencias varias con el análisis de perspectiva de género, donde él advierte que se han detectado las situaciones de desventaja, de desequilibrio, de desproporcionalidad. Qué interesante ha sido leer todas estas sentencias. Gracias, magistrados y magistradas, por estas sentencias. Bueno, pues ahora en la diversidad que tenemos de exposición en nuestro seminario, habremos de ver una videograbación de la doctora Inmaculada Montalbán Huerta, magistrada del Tribunal Constitucional de España, quien participa con nosotros en vía remota. Un saludo muy cordial desde España. La doctora Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada del Tribunal Constitucional del Reino de España. Ingresó en la carrera judicial en 1985 como jueza en el Juzgado de Distrito de Torrevieja, Alicante, y en el Juzgado de Distrito número 3 de Almería. En 1988 ascendió a la categoría de magistrada, prestando servicios en la Audiencia Provincial de Valencia. Ella es experta en las materias de igualdad de género, violencia de género y derecho antidiscriminatorio. Ha sido presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y de la Comisión de Igualdad, colaborando en la implementación de observatorios de otros países como Panamá, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Bolivia. Es pionera en el estudio y análisis de la perspectiva de género como criterio de interpretación de las normas. Ha sido precursora de una nueva línea jurisprudencial que aplica dicho principio. Estamos atentos a la videograbación. Un saludo muy cordial desde España. Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de participar con personas tan relevantes del mundo jurídico y judicial en este encuentro, y en particular agradecer la invitación a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la honorable doña Maribel Concepción Méndez de Lara. Muchas gracias por esta oportunidad y por poder participar y restablecer lazos con el querido país de México. Realmente el objetivo de la intervención es explicar desde el punto de vista de mi experiencia, tanto como jueza de más de 30 años en las distintas jurisdicciones, jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción contencioso administrativa y ahora la jurisdicción constitucional, porque desempeño la función de magistrada del Tribunal Constitucional del Reino de España. Y junto a esta visión jurisdiccional yo quiero intentar aportar la experiencia que me concedió también el ejercicio de la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Este observatorio realmente sirvió como instrumento muy eficaz para determinar si las leyes que tenemos son efectivas, si realmente están cumpliendo el objetivo para el que se aprobaron, y por otro lado nos sirvió para mejorar la práctica judicial en el ámbito de los derechos de las mujeres y específicamente para combatir la violencia contra las mujeres dentro del círculo familiar. Y esta experiencia como miembro del órgano de gobierno de los jueces del Poder Judicial me llevó a entender y consolidar la idea en la que desde tiempo venía trabajando de la importancia de la perspectiva de género como criterio de interpretación de las normas y como método de análisis para hacer realidad los derechos
de las mujeres históricamente subordinados a lo de los hombres. Es por eso que voy a intentar transmitir esta experiencia que es fruto de la labor jurisdiccional, pero también de la labor de gobierno en el ámbito de la judicatura durante el tiempo preceptivo, que fue concretamente desde 2008 a 2013. No obstante, sí que quiero especialmente agradecer a todos los colegas y las colegas de México por sus aportaciones, que han sido de gran utilidad en el ámbito español, aportaciones precisamente en esa línea de la perspectiva de género como instrumento de análisis. Hay que reconocer el papel decisivo que ha tenido México en la elaboración del protocolo para juzgar casos con perspectiva de género que se aprobó dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y es un modelo que sigue vigente, que se actualiza periódicamente y es un instrumento para jueces y juezas en el análisis del ámbito penal y sobre todo de las violencias que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es así que he de decir que yo siempre he seguido la evolución doctrinal y jurisprudencial que en México se ha realizado de la perspectiva de género en el ámbito judicial, y les doy sinceramente mi enhorabuena por su compromiso y por su trabajo en esa línea que he podido ver que también se traslada al ámbito de los tribunales agrarios. Bien, entrando en materia, he de decir que en España no tenemos una jurisdicción especializada o tribunales especializados en materia agraria, a diferencia de ustedes. Nuestro ámbito de análisis judicial relacionado con materia agraria cabalga sobre las normas de derecho civil, que sabemos que se rigen por el principio de autonomía de voluntad, y en donde están enmarcados los contratos de arrendamiento, contratos de parcería, otro tipo de contratos para la explotación de las tierras. Y por otro lado, también se enmarca dentro del ámbito del derecho público, sobre todo en las líneas de fomento que los poderes públicos han ido implantando en forma de ayudas o subvenciones para fundamentalmente mejorar la capacidad económica y capacidad productiva de las personas que trabajan en el campo o tienen explotaciones agrarias, y de manera particular para visibilizar el papel que tradicionalmente ha desarrollado la mujer en este ámbito, que en todas partes del mundo es un papel no visible, porque normalmente se ha conceptuado como una ayuda de la mujer al cónyuge o a la pareja, quien es el que en realidad tiene la titularidad bien de la propiedad, bien de la explotación. Hay un elemento clave que compartimos todos y todas, y es que la ausencia de propiedad o de titularidad conlleva la ausencia de visibilización de las mujeres y el hecho de que se obvie su importante aportación en este grado, en este factor de la economía global. Bien, yo creo que poner en valor la perspectiva de género dentro de este ámbito de la mujer en relación con el trabajo en la tierra o la titularidad de la tierra es muy importante, porque ignorar la perspectiva de género en este ámbito lo que nos llevará es a aumentar las desigualdades. Y este es un momento especialmente delicado. Por eso celebro este encuentro, me parece muy necesario, porque indudablemente atravesamos un escenario muy complicado. Por un lado, en Europa, con una guerra en el corazón de Europa que está afectando a todos los países y a nivel global, y que puede transformarse en una crisis económica por reducción o por escasez de materia prima, por aumento de la inflación.
Y por otro lado, no podemos olvidar que llevamos ya 2 años de pandemia con el COVID-19 y esto ha producido y sigue produciendo sus efectos. Tanto es así que el Instituto Europeo de Género ha declarado que la pandemia ha golpeado de forma más negativa a las mujeres, que son las que mayoritariamente cubren el sector servicios y que mayoritariamente tienen contratos muy precarios. Por lo tanto, en esta situación, en este escenario de incertidumbre, donde tenemos amenazas reales frente a nuestra institucionalidad y frente a nuestros derechos, es cuando es más necesario que nunca que las instituciones se fortalezcan y se posicionen en defensa de los derechos que hemos conseguido para nuestros estados democráticos. Y uno de esos derechos en los que, en mi opinión, no se puede retroceder es en la adquisición de derechos para las mujeres, para situarlas en el lugar que le corresponde dentro de una sociedad democrática. No olvidemos aquella frase de Eleanor Roosevelt donde se decía que el nivel de la civilización y de la democracia se mide por la posición que en ella tienen las mujeres. Por eso, nuevamente felicito por este encuentro. Y al compartir con ustedes la experiencia española, necesariamente debo aludir a nuestra Constitución. Ahí encontramos el anclaje de la perspectiva de género. Lo encontramos tanto en el artículo 14, donde prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo, además de la prohibición por otras categorías, y además el artículo 9.2 de nuestra Constitución, que en mi opinión es clave, fundamental, porque contiene un mandato promocional a los poderes públicos y por tanto al Poder Judicial del que formamos parte, y ese mandato lo que establece es que los poderes públicos tienen que remover, dice, que es tanto como eliminar los obstáculos que impiden hacer realidad los derechos fundamentales, y entre estos derechos fundamentales está el derecho de igualdad de las mujeres. Es así que con ese anclaje constitucional, posteriormente el Parlamento aprobó nuestro Código de Igualdad, que es una ley orgánica, en el año 2007, y ahí ya encontramos cómo directamente asume y establece en su artículo 4 que el principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres ha de informar la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Esto es muy importante, es muy relevante, porque a los criterios que tradicionalmente nos ha enseñado la dogmática jurídica en la interpretación de las normas, como el criterio gramatical, el criterio teleológico, el criterio relacional, hay que unir necesariamente y por imperativo legal el criterio de una interpretación de la realidad social y de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Pues bien, junto a este criterio de interpretación de las normas, que es el criterio de perspectiva de género, encontramos en este Código de Igualdad previsiones específicas en relación a los derechos de las mujeres en el mundo rural, porque el Parlamento era consciente de que en España, como en muchos países, las mujeres contribuyen al rendimiento de las explotaciones económicas agrarias, pero sin embargo en muy pocas ocasiones obtienen una compensación o adquieren derechos en forma, por ejemplo, de ayudas relacionadas con esa explotación. Es lo que se conoce como la invisibilización de las mujeres en la explotación agraria, a lo que hay que añadir que esas mujeres no solo trabajan en el campo o en la explotación agraria, sino que también llevan el cuidado familiar, el cuidado de personas mayores y atienden lo que es ese sector sin medidas de conciliación y sin reconocimiento social.
Pues bien, esta Ley Orgánica de Igualdad introdujo un mecanismo que consideraba necesario para conseguir la visibilización de las mujeres en el mundo rural, y este mecanismo se denomina titularidad compartida. La titularidad compartida es un mecanismo previsto en el Código de Igualdad, pero que se desarrolló en una ley en el año 2011, de manera que ya hemos cumplido 10 años de esa ley, concretamente la Ley 35/2011, que se llama de titularidad compartida de las explotaciones agrícolas. ¿Qué se pretende con este instrumento? Ya lo hemos dicho, fundamentalmente visibilizar el papel de las mujeres en las explotaciones agrarias y empoderar a las mujeres para que puedan, con la titularidad de la explotación, que no necesariamente es el derecho de propiedad, sino con la titularidad de la explotación, puedan acceder a ayudas que se dan a nivel estatal o a nivel autonómico de las comunidades autónomas para conseguir que el rendimiento sea más elevado, o simplemente para compensar lo que es la aportación personal de trabajo realizado por estas mujeres. Es así que la titularidad compartida pues es una institución que realmente es un mecanismo de gestión conjunta, no tiene personalidad jurídica, sí que tiene reconocimiento a efectos fiscales, pero se constituye, tiene un ámbito personal muy delimitado, porque únicamente se puede constituir la titularidad compartida bien por personas unidas en matrimonio o pareja de hecho. Esto ha venido mostrando que es un obstáculo para que efectivamente se implante la titularidad compartida, porque en las diversas comunidades autónomas hay diversos regímenes en cuanto a uniones de hecho o uniones de pareja estable. Y realmente todos los estudios recomiendan reformular para reconocer la titularidad no solo por razón de matrimonio o pareja de hecho estable, sino por otras formas de convivencia que se dan en la realidad. El hecho de que la mujer tenga la titularidad compartida de la explotación agraria significa un empoderamiento, porque la configura como titular de la gestión de esa explotación, y al incorporarla como titular de la gestión permite que tenga acceso a todo el sistema de protección que da la seguridad social en España, como es cobertura en casos de incapacidad laboral temporal, transitoria o permanente. También facilita el acceso a subvenciones o ayudas directas, sean subvenciones o ayudas que vienen de la Unión Europea o de las comunidades autónomas o del ámbito estatal central. Y lo más decisivo es que, al ser titular de la gestión de la explotación agraria, pues es sujeto activo de esa explotación. Pero lo cierto, como antes he anticipado, es que más de 10 años de la aprobación de la ley ha demostrado que subsisten resistencias en la aplicación, y son muy pocos los casos registrados de titularidad compartida. Los números son muy diferentes, muy escasos en atención a lo que se esperaba. Confluyen varios factores. Indudablemente hay un factor social, cultural, donde todavía se concibe el papel de la mujer rural como de ayudante y no titular, y no copartícipe de la explotación agraria. Subsiste el estereotipo de que el rol fundamental de la mujer es el cuidado y atención del hogar familiar, pero junto a esto han concurrido pues situaciones de crisis económica que todavía
tenemos amenaza de que se vuelva a reproducir, y han retraído lo que es la puesta en marcha de nuevos negocios o nuevas iniciativas empresariales. Pero también se ha detectado que hay que corregir disfunciones de esta ley en la aplicación, puesto que, en primer lugar, para hacer efectivos los derechos de la titularidad compartida, es requisito estar inscrito como titular en un registro que esté avalado por la institución y que esa competencia corresponde a la comunidad autónoma. Y en esto ha habido una cierta tardanza en la puesta en marcha de ese tipo de registros que acreditan la titularidad compartida. He de mencionar que este Tribunal Constitucional ya declaró que, con independencia de que la materia agrícola es competencia de las comunidades autónomas, lo cierto es que el Estado central conserva competencias plenas para lo que es diseñar las líneas a las que ha de dirigirse las medidas económicas generales. Y dentro de estas medidas económicas, obviamente, se incluye el subsector agrario. En esto ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional con rotundidad. Y también se ha detectado, aparte de los problemas derivados de los factores estereotipados o factores culturales, sociales, y de los factores burocráticos de puesta en marcha de este instrumento, pues nos encontramos que hay disfunciones, porque aunque se pretende que esta titularidad compartida sobre la explotación agraria no afecte a la titularidad privada o conjunta de otros bienes patrimoniales, lo cierto es que en la práctica se plantean dudas, y esta inseguridad jurídica determina que exista una cierta desconfianza hacia la institución. En definitiva, y como reflexión final, en mi opinión, la titularidad compartida, tal y como se diseñó por nuestro Código de Igualdad del año 2007, es un instrumento válido para visibilizar el papel de la mujer en las explotaciones agrarias, para empoderarla en cuanto que titular de la gestión le permite el acceso a becas, ayudas, a subvenciones, pero en la práctica necesariamente ha de corregirse las disfunciones que se plantean. Y nosotros y nosotras, dentro de nuestro ámbito, que es el ámbito judicial, podemos corregir esas disfunciones cuando nos llegan, por ejemplo, reclamaciones contra denegaciones de ayuda de mujeres que tienen titularidad compartida, bien registrada o que no registrada, pero por causas ajenas a ellas. Pues indudablemente, si introducimos la perspectiva de género y averiguamos cuál es la norma más favorable a la implantación del derecho, estaremos haciendo la labor que nos es propia, que es la labor de garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales, y en este caso los derechos de las mujeres al reconocimiento de su labor dentro de las explotaciones agrarias en forma directa o en forma de compensación. Por eso es tan importante la capacitación en perspectiva de género, no solo por el mensaje que lanza a la sociedad nuestra sentencia de que estamos a una con la realidad social y estamos comprometidos con la garantía de los derechos fundamentales, sino también porque estas sentencias aumentan la credibilidad de la sociedad en lo que es el ámbito judicial. Con esto concluyo y envío un cordial saludo, un fraternal saludo desde España a este querido país que es México. Muchas gracias. Bueno, qué interesantes comentarios, y yo únicamente quiero destacar que en su artículo 14 constitucional nos refiere la doctora cómo hay un mandato, y en el 9º constitucional
donde se prohíbe la discriminación, cómo hay un mandato a los poderes públicos para implementar y eliminar los obstáculos y la obligación de coadyuvar para defender siempre los derechos fundamentales de las mujeres. Este criterio de interpretación que nos ha comentado del mayor interés, donde se aplican criterios de invisibilización de los derechos de las mujeres, la Ley Orgánica de Igualdad que también nos comenta, y donde en esta Ley de Igualdad está previsto este mecanismo de titularidad compartida. Qué interesante, ¿no? Creo que son esquemas que podrían retomarse de alguna manera en nuestras legislaciones. Y bueno, sin más, yo quiero avanzar porque creo que ya estamos muy cortos de tiempo. Y ahora toca el turno a la maestra Leticia Díaz de León, magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, quien nos explicará qué se entiende por perspectiva de género, haciendo una serie de reflexiones hacia el tema. La maestra Leticia Díaz de León Torres es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac en San Luis Potosí. Estudió el doctorado en materia constitucional, penal y amparo en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Actualmente es magistrada del Tribunal Unitario Agrario, como lo comenté, del Distrito 10 de la ciudad de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y es coordinadora de la Región 3 de la Comisión de Equidad de Género de los Tribunales Agrarios. Ha sido delegada federal del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, diputada federal de la 6ª Legislatura y diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Le escuchamos, querida magistrada. Gracias. Bueno, pues saludo con afecto a todos los presentes y a quienes nos escuchan a través de los medios electrónicos. También quiero agradecer y felicitar a la magistrada presidenta por este evento, al Pleno, por esta organización y a quienes han contribuido para ello. Y aprovecho para hacer un gran abrazo afectuoso y respetuoso a todos los compañeros de los tribunales unitarios, a todo el personal, a los del Tribunal Superior Agrario, por lo que hoy estamos nosotros celebrando, 30 años de justicia agraria y de estos tribunales que fueron una de las principales demandas de nuestra lucha de la revolución, que hubiese tribunales especializados, autónomos en el tema agrario. Para ver cómo juzgamos con perspectiva de género, tendríamos que ver qué entendemos por perspectiva de género. No se trata, ya lo comentaba el magistrado Delfino, el hecho de decir de género, se nos viene a la mente mujeres, sino es juzgar en igualdad de circunstancias, hombres y mujeres. En materia agraria tenemos un principio que no se podía aplicar en todo su esplendor porque teníamos un derecho muy positivo, que era completamente positivismo, y hasta las reformas donde integran en el 2011 los derechos humanos, lo podemos hacer en toda su extensión, que es nosotros revisamos nuestras sentencias a verdad sabida y a buena fe guardada. Con esa verdad sabida, podemos nosotros, los magistrados, acercarnos de todas las pruebas suficientes y no solamente de las que puedan aportar en cuestiones de testigos o las que todos conocemos, periciales, que todo contribuye, pero hay aún ahora pruebas que se pueden presentar como son las antropológicas, las sociológicas, las psicológicas, porque estamos hablando que juzgar con perspectiva de género no se trata de hombres y mujeres, sino de igualdad, de saber realmente la verdad, ¿no? Tanto hemos juzgado
como para hombres como para mujeres con esta visión, en el que cuando a un varón cede sus derechos a la esposa y esta esposa se va y lo deja porque estaba enfermo, hemos terminado de resolver regresarle los derechos al varón. Y también hemos juzgado cuando el varón, el esposo, cuando fallece, le deja los derechos a un hijo, y este hijo, con el espíritu agrario, no es como para que él se pueda hacer de un bien personal, sino es un bien para el sustento de la familia, como es el espíritu agrario y el espíritu revolucionario. Ellos no toman en cuenta ahora por las cuestiones culturales, sociológicas, por lo que ellos piensan y se desvían del espíritu agrario, de lo que es el sustento familiar, y lo hacen de una manera personal, dejando en la miseria a la madre o a los hermanos. También se ha resuelto regresar el bien a la esposa para que continúe el poder, el sustento también de los demás hermanos. Entonces, esto de la perspectiva, tenemos ahora parámetros más en concreto, ya estuvieron hablando de algunos documentos en los que nos podemos estar basando, pero nada más como lineamientos. Yo celebro enormemente, la aplaudí cuando adoptamos en el primero constitucional la base de los derechos humanos y de las cuestiones internacionales. Porque cuando nosotros resolvíamos en base a la verdad sabida, a veces llegaban a los tribunales de control y nos decían, no, la ley es así, y de ahí no pasa, ¿no? Entonces, ha habido situaciones a veces muy lamentables. Sabemos que estamos trabajando con gente del campo en situaciones en que a veces nosotros podemos dictar lo que dice la ley, pero las circunstancias o el problema sigue en las comunidades y a veces han terminado hasta con la muerte. Entonces, nosotros este aspecto, lo tenemos que ver con mucha sensibilidad. Vemos que ya estuvimos comentando. También ha sido interés de ver estos parámetros ya desde un aspecto más jurídico. La ONU, desde su consejo, desde su inicio, ha ponido las condiciones jurídicas o sociales de la mujer. Sí tratamos de ver en igualdad de circunstancias, pero también no desconocemos que en nuestro México, las cuestiones culturales, todavía las mujeres tenemos una enorme brecha hacia la igualdad con los hombres, por cuestiones culturales. Tenemos, también en el sistema de las Naciones Unidas, continúa prestando especial atención en los problemas de violencia contra la mujer. En 1993, la Declaración de la Asamblea General sobre la eliminación de violencia contra las mujeres. Esto en base a estos documentos, y en 1979, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación, la Comisión de las Condiciones Jurídicas y Sociales de las Mujeres, que nosotros tomamos como un parámetro para revisar nuestras sentencias. Tenemos más documentos. Voy un poquito más acelerada para que no se ve. Tenemos los documentos de las convenciones para eliminación de todas las formas de discriminación, la prevención y sanción de erradicar, y el del San Salvador ante la Organización de los Estados Americanos, Belén Pará. Nos queda un minuto, magistrada. Tenemos los protocolos que ya mencionó el magistrado Delfino para juzgar con ciertos parámetros en estas cuestiones de desigualdad en condiciones,
Y bueno, también tenemos que se han modificado en base a esta experiencia y que nosotros los hemos externado, y decimos nosotros todos los magistrados en su conjunto, o lo del Pleno, lo de las modificaciones al artículo 17 y 18 de la Ley Agraria en relación a la lista de sucesores, porque pareciera lógico que la ley decía puede heredar a los hombres, entonces cuando levantaban la lista a los hijos, perdón, cuando le decían los hijos, entonces iban, decían, no, es que no hay, son todos los hijos, sí, y ya les decía uno, ¿y las mujeres? ¿Y hijas? Ah, sí, también, pero esas no cuentan, ¿no? Entonces ya está más claro y específico por si no lo entendían en la ley. También mencionaba de INMujeres, que también en el artículo 37, en las cuestiones de la comisariadas, ahí sí estamos también nosotros trabajando, y también junto con lo de justicia itinerante. Bueno, también nosotros los tribunales, dentro de los tribunales estamos trabajando en lo que es el Día Naranja, cada día 25, todo el personal hacemos algún evento específico para celebrarlo, conmemorarlo bueno, no tanto conmemorar, sino reflexionar sobre el tema de la violencia de mujer. Y el tribunal y los tribunales también estamos de manera interna organizándonos por regiones. Preside la magistrada Carmen Laura la Comisión de Género, y aquí ven, bueno, aquí estoy comentando de cómo estamos Nos agotamos trabajando. El tiempo, magistrada. Y estamos contribuyendo también de manera conjunta. El esfuerzo y la igualdad y las condiciones es de todos y de todas las organizaciones y dependencias, para que juntas podamos pues llegar a esa igualdad que marca el artículo 1 constitucional. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Qué interesante reflexión nos hace respecto de cómo es que pudimos abordar en los tribunales agrarios esta discriminación de las mujeres, cómo pudimos avanzar en nuestras sentencias aplicando la perspectiva de género, con la inclusión y con el nacimiento en la Constitución de los derechos humanos fundamentales. Y es cierto, creo que antes no visibilizábamos, aún con el protocolo, de qué manera podríamos hacerlo, de qué manera podíamos sustraer ese derecho de una mujer en nuestras sentencias. Y es cierto, como lo señala la magistrada, esta inclusión en la Constitución de los derechos humanos fundamentales creo que nos permitieron y nos dieron apertura para poder dictar nuestras sentencias con todo ese análisis de perspectiva de género que entre ella y el magistrado Delfino nos han hecho. Y bueno, qué bueno que también hoy conocen, creo que la mayor parte de ustedes han participado en esta gran labor y en esta gran tarea que entre todos estamos haciendo, no solo en nuestras sentencias, al interior de nuestros tribunales, y con la publicidad necesaria hacia los justiciables para visibilizar precisamente los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, magistrada. Pues el último de nuestros panelistas, que cierra hoy nuestra tarea, es el magistrado Antonio Luis Betancur Sánchez, quien es egresado de la Facultad de Derecho con mención honorífica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría, especialidades y diplomados en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Agrario, Derecho Corporativo, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y Teoría General del Proceso. En el año 2007 es nombrado por el Senado de la República magistrado numerario de los tribunales agrarios, donde se ha desempeñado hasta la fecha y actualmente es magistrado del Tribunal Unitario 43, con sede en Tampico, Tamaulipas. Él nos comentará, dentro de todas estas herramientas que se han mencionado, el tema del test de la proporcionalidad que ha aplicado en algunas sentencias dictadas por él. Lo escuchamos, magistrado. Muchas gracias. Antes que todo, me uno y hago mío por ser el último, ¿verdad? Hago mío todos los agradecimientos, las felicitaciones por el 30 aniversario,
y desde aquí a todas las gentes que nos están escuchando tanto a los presentes como a los ausentes. Es un honor para mí y ha sido durante mi vida un privilegio, el privilegio más grande, impartir justicia agraria con los compañeros y en nuestra querida institución. Agradezco enormemente a la magistrada presidente, a los integrantes del Pleno, como a todos mis compañeros, y los felicito por cumplir los primeros 30 años de los tribunales agrarios. Bueno, a mí me toca, ya oímos mucho de las causas de la perspectiva de género. Yo nomás quiero agregar, ya para entrar en tema, que existe y es latente una desigualdad por razón de género que se ha globalizado y en consecuencia ha globalizado la violencia frente a las mujeres y las niñas, que se une a otras formas de exclusión, no solo relacionadas con el género, sino también con la raza, la edad, menores y ancianos, ancianas, la condición sexual o cualquier otra diversidad. Sin duda, esta manera de construir la realidad ha repercutido negativamente en la calidad de las democracias y por ende en las sociedades al estar enraizada en la más profunda convicción social. Un paso importante ha sido, desde luego, el reconocimiento de la igualdad. Pero solo eso, si bien es condición necesaria, no es suficiente hacia la igualdad real. No nos engañemos, la igualdad jurídica o formal es buena, pero la igualdad real es mejor, mucho mejor. Todas y todos estaremos de acuerdo en que las dos herramientas básicas para lograr una sociedad igualitaria son la educación como factor de crecimiento clave de una sociedad y la justicia como factor de protección. Dos caminos completamente necesarios para una única meta, la defensa de los derechos humanos, especialmente para las mujeres y menores. Frente al machismo. Derechos humanos. La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de derechos humanos o una condición de justicia social, es también una cuestión absolutamente básica e indispensable y fundamental para la igualdad entre las personas, para el desarrollo y la paz. En consecuencia, en el presente trabajo, por su particular importancia en el marco de los festejos de los 30 años de la fundación de los tribunales agrarios, se analizarán dos métodos para juzgar relativos a la sentencia. Uno ya lo analizaron mis compañeros, que es el de perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, y a mí me toca el de test de proporcionalidad. ¿Qué es el test de proporcionalidad? Cuando se abandonó el carácter pasivo de la labor judicial, como mera aplicación automática de la ley, inició una profunda transformación del papel de los jueces. Ahora los juzgadores podían recurrir a la interpretación para descifrar el sentido y el alcance de las normas, yendo incluso más allá de la interpretación literal del propio texto normativo. Y buscaron, por lo cual fue altamente cuestionado. Esto implicaría la posibilidad de adquirir un grado de control sobre el poder legislativo, lo cual fue altamente cuestionado por ir en contra de los valores democráticos. Ante ellos, los distintos tribunales constitucionales se centrarían en crear herramientas metodológicas de interpretación que sirvieran para dotar de legitimidad y objetividad a la resolución jurisdiccional de los conflictos. Dentro de estas nuevas herramientas destaca el instrumento metodológico que ha sido particularmente incorporado y adaptado en distintas partes del mundo, el test de proporcionalidad. En ese punto me parece importante aclarar, en primer término, algunas diferencias muy importantes respecto del término de proporcionalidad y el uso que se le ha dado, lo anterior en razón de que durante muchos años en la jurisprudencia constitucional mexicana, cuando se hablaba o se trataba el término proporcionalidad, se hacía con referencia a la relación entre el tipo del delito y la pena, de acuerdo con lo que establece el artículo 22 constitucional, derecho penal, o en otros casos para hacer referencia a la relación entre los impuestos y la capacidad contributiva, derecho tributario fiscal, por lo cual es importante distinguir estos conceptos de proporcionalidad con lo que es propiamente el concepto del test de proporcionalidad, materia de este trabajo, derecho constitucional. Es una metodología que surge
en el derecho prusiano en el siglo XIX, pero tal como lo conocemos, en realidad es una metodología que fue desarrollada por el Tribunal Constitucional alemán en la segunda posguerra. A partir de ese desarrollo que hizo el mencionado tribunal, la metodología se extendió por distintos países, que no obstante, que a pesar de que surge en un país de tradición continental como lo es Alemania, ha sido utilizado en cortes muy importantes de la tradición del common law, como las Cortes Suprema Británica o Corte Supremo Canadiense, que también pertenecen a la tradición del common law. Para mayor entendimiento de lo que es este tema, en efecto, el test de proporcionalidad es una metodología interpretativa de alta relevancia en nuestro ordenamiento jurídico, pues resuelve conflictos de orden constitucional. El instrumento fue originalmente propuesto, aunque no con ese nombre, por el conocido jurista alemán Robert Alexy, quien sostuvo que los subprincipios que conforman dicho test o prueba expresan la idea de optimización para interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con el principio de proporcionalidad, que quiere decir tratar a estos como requisitos de optimización, es decir, como principios y no simplemente como reglas. La intención de Alexy fue proponer un instrumento que permitiera dirimir de manera razonable conflictos normativos entre principios constitucionales. Nos quedan 2 minutos, magistrado. ¿Cuánto? 2 minutos, ¿no? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y por ello pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1, párrafo 1, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial. Al respecto, cobra relevancia que los derechos y sus respectivos límites operan como principios de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión o un choque entre derechos que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales, deben corroborarse lo siguiente. Primero, que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido, que la medida resulte idónea para satisfacer de alguna medida su propósito constitucional, que sea necesaria, es decir, que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental. Y cuarto, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectibilidad provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. Ahora bien, la restricción a los derechos de accesos a la justicia, al debido proceso, por la condición prevista en los artículos 236 y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de relacionar las pruebas con los hechos litigiosos que sanciona con su desechamiento en caso de incumplimiento, persigue fines constitucionalmente legítimos, como son los principios de economía procesal y congruencia en el proceso. Asimismo, dicha intervención legislativa es idónea, pues permite la solución pronta y eficaz de la controversia al facilitar la fijación de la litis, toda vez que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones, lo que implica desechar pruebas infructuosas y finalmente la restricción es necesaria, toda vez que impide la admisión de aquellas pruebas impertinentes que redundan en la dilación indebida del procedimiento, en el entendido de que no se les restringe de manera absoluta su derecho a probar, sino que únicamente las constriñe a cumplir una formalidad más del procedimiento. Magistrado. Muchas gracias. Con esto queremos decir y queremos hacer nuestra esta tesis para la situación en el derecho procesal agrario, para también incluir ese requerimiento de que en las contestaciones como en la demanda nos digan cuál es el fin con el que de cada una de las pruebas. Y en caso de que no lo presenten, se les desecha. Porque hay muchas gentes que vienen y tratan de presentar un cúmulo de pruebas solamente para dilatar el procedimiento. Por su atención, muchas gracias.
Bueno, me pide la magistrada Arely tomar el micrófono un momento para cerrar ella nuestra mesa. Principal, quiero agradecer a quien me realizó la invitación, que es la magistrada Maribel Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, y a Carmen Laura, que ha estado muy presente. Perdón que le diga a Carmen Laura, pero son los años de trato aquí con ella, y felicitarles por este evento. La verdad que estos eventos son muy necesarios. Muchas cosas no coincidimos y muchas podemos coincidir. En el caso muy personal, yo siempre quiero repetir y les digo a los magistrados agrarios: defiendan su ley, defiendan su tribunal. No puede ser posible que estén emitiendo sentencias que los mandan a otros espacios y no a donde son los de tribunales. Nadie mejor dicta sentencias en materia agraria que los tribunales agrarios, ¿eh? Eso es lo que debemos de cuidar muy bien. Y pues felicidades. Yo quiero cerrar con decirles que ha sido un éxito este evento. Todas las ponencias que se han expuesto acá han sido de muy buen nivel. Están cada quien en su país manejando. A mí me pareció muy bien la de Uruguay, porque dijo algo que se me hace imposible de que pase en México, y que yo con todo el corazón quisiera que pasara, porque yo pertenezco a dos organizaciones muy importantes en esto. Pertenezco a la 50+1 y pertenezco al grupo de mujeres de avanzada, y es un sueño pedir que los hombres le paguen el trabajo a las mujeres en esto. Imposible, imposible. Desde que nacimos sabemos que las mujeres estamos supeditadas a caer en manos inyeccios, porque no es posible que nos permitan cuando menos tener el tiempo de descanso que debe de tener las mujeres. No es posible, pero estamos muy de acuerdo en que se deben de realizar estos eventos para escuchar lo que pasa en otros países y para ver que no estamos tan mal, que también allá se cuecen habas en todos lados, no solo acá sufrimos de todo esto, también allá están sufriendo de esto. Y yo vi, lo único que vi muy espaciado es lo de España. Aparte que como se le dio la oportunidad de hablar todo, pues se le fue todo el tiempo, pero la verdad es que se le fue todo el tiempo, y es imposible que pase en España esto. Yo tuve la oportunidad, aparte de estar en Coimbra, Portugal, pues la oportunidad de con el EZ. El EZ pedía cuestiones muy parecidas a las españolas, muy parecido, pero es imposible dividir. Allá están divididos los estados por estados y no es posible. Pero ha sido un gran éxito y un enorme gusto escuchar a quienes vienen de otro país, a quienes nos han dado una muestra de lo que se estudia, que en todos lados hay la lucha de la mujer, en todos lados está presente las luchas, y cierro diciendo: felicidades, Carmen Laura, felicidades a Maribel Méndez de Lara por este espléndido evento. Los felicito porque ha sido muy maravilloso escuchar los puntos de vista de todos. Se vale tener coincidencias y se vale tener también muchas diferencias. Es importante tener presente todo esto. Muchas gracias y un abrazo a todos. Pues bueno, quiero informarles que el tiempo se nos agotó. Tenemos una diversidad de preguntas que ahorita estoy canalizando a nuestros ponentes del panel, y seguramente que con los datos que ustedes nos dejaron les van a hacer llegar las respuestas. Pues agradeciendo a todos nuestros panelistas su disertación y su participación tan atinada, nos llevamos las reflexiones de todo lo que ellos nos dejan,
y nos llevamos ese enriquecimiento de lo que ellos nos han manifestado y nos han informado. Muchísimas gracias por su atención.